Radio María, 24 horas junto a ti. Radio María Bolivia. Frecuencias: 101.8 en Cochabamba, 106.6 La Paz y el Alto, 97.6 Santa Cruz de la Sierra, 95.9 Yapacaní, Villazón y Riberalta, 95.5 Oruro, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, Camiri, Yacuiba, Chapare Cochabambino, 95.4 en el Valle Alto. Radio María, una voz católica en tu hogar. A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Buenas noches, hermanos. Hoy jueves 25 de julio les traemos un programa muy especial. Hoy recordamos la festividad de Santiago Apóstol. También tendremos el santoral del día de hoy, Santa Valentina, y también un poco de la historia de los abuelos de Jesús, Santa Ana y San Joaquín, que se festeja el 26 de julio. Para recordar el día jueves, el cuarto día según el calendario gregoriano, el quinto según estas nuevas culturas, se refiere al nombre jueves, que proviene del latín dies nobis, que significa día de Júpiter. Y para comenzar nuestro programa, como les comentaba, conoceremos el santoral del día de hoy. La Iglesia recuerda a Santa Valentina. Eusebio de Cesarea, en el capítulo 8 de su libro acerca de los mártires de Palestina, habla del martirio de un gran grupo de cristianos egipcios que habían sido deportados a Palestina. Eran 97 hombres, con sus esposas y sus hijos, a quienes por orden del gobernador Firmiliano torturaron con extrema crueldad. Les cortaron los tendones del pie izquierdo y les arrancaron el ojo derecho a todos, para luego ser condenados a trabajos forzados. Viendo este espectáculo, algunos cristianos de Palestina se unieron al grupo para ser atormentados, y también un grupo que procedía de Gaza y que habían sido capturados mientras celebraban la liturgia. Eusebio hace hincapié en los que más atrozmente sufrieron, entre ellos una cristiana, mujer según el cuerpo, pero viril por su valentía y coraje. Se encaró con el tirano, por lo que fue flagelada, sometida al tormento del potro, y le rompieron las costillas. A esta mujer, los calendarios posteriores le dan el nombre de Enata o Tea, según versiones, y al parecer habría sido amenazada con ser forzada a prostituirse en un lupanar previamente. Mientras Tea era torturada de este modo, otra mujer, no soportando la visión de este atroz espectáculo, se adelantó hasta el gobernador y empezó a gritarle: ¿por qué tratas con tanta crueldad a esta mi hermana? ¿Me quieres torturar a mí igual que a esta joven? Inmediatamente la empujaron hacia el altar para forzarla a sacrificar. Y como dio una patada al brasero y esparció las brasas por el suelo, la arrojaron y la revolcaron sobre ellas, quemándola así. Después la torturaron a las dos juntas y finalmente fueron quemadas vivas. Los calendarios posteriores han dado a esta segunda mujer el nombre de Valentina, la valiente. Tea era oriunda de Gaza, pero Valentina era de Cesarea, y además una mujer muy conocida en la ciudad. Ambas murieron quemadas vivas.
busqué el saber, mi pluma iluminó, Dios con su poder. Por muchas tierras fui, en el mar limpié mi dolor, a los vientos entregué las heridas del amor. La mar en calma vi y escuché su respirar, y conocí también su terrible tempestad. Año tras año vi implacable el tiempo pasar, entre rocas y mar conocí la soledad. Y así ocurrió como llegué aquí, años de caminar y caminos abrir. Por frías sendas fui, por montañas altas subí, ríos atravesé, bajo el cielo sin confín. Junto al buen ciprés y a la flor del jazmín, mi legado te doy, todo está escrito aquí. Por muchas tierras fui, en el mar limpié mi dolor, a los vientos entregué las heridas del amor. Por muchas tierras fui, en el mar limpié mi dolor, a los vientos entregué las heridas del amor. Volviendo de la pausa musical, ahora conoceremos un poco de la historia del apóstol Santiago. El nombre Santiago es la traducción de Jacobos, transliteración griega del nombre Jacob. Entre los apóstoles de Cristo hubo dos que tuvieron este nombre. Uno se conoce como el mayor y otro como el menor. Su nombre se transformó cuando se le antepuso la palabra San. Así, de las palabras San y Jacob surgió el nombre Santiago. Por esta razón no se les dice San Santiago. El nombre también derivó en Santiago, Diego o Jaime. Santiago el mayor nació en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Fue pescador hasta que Jesús lo invitó a ser su discípulo.
Con su hermano Juan y el apóstol Pedro, tuvo el privilegio de ser testigo de la transfiguración de Cristo y de la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Cristo, predicó en España. Cuando se detuvo para orar en la ribera del Ebro, en la actual Zaragoza, cuenta la tradición que ahí, sobre un pilar, se le apareció la Virgen María para animarlo a continuar con su misión hacia el norte. Este fue el origen de la devoción a la Virgen del Pilar, llamada también la Pilarica. Animado por esta visión, el apóstol continuó hacia el norte y llegó hasta lo que los romanos llamaban Finisterre, fin del mundo, en la actual Galicia. Después de su viaje misionero, regresó a Palestina. Ahí fue el primer obispo de Jerusalén hasta que entre los años 42 y 44 se convirtió en el primer apóstol mártir al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, primero por mar y luego por tierra, y ahí los sepultaron. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron la tumba para que no fuera profanada. Con el paso de los años quedó en el olvido y el abandono, hasta que en el año 813 un eremita observó que durante la noche aparecía un especial resplandor, como estrella sobre un montículo del bosque, y fue a decírselo al obispo Teodomiro. El jerarca, acompañado de un séquito, acudió al lugar y descubrió el sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. Los resplandores que sirvieron para el encuentro del santo dieron pie para que al lugar se le llamara Campus Stele o Campo de la Estrella, de donde derivó el nombre de Compostela. El rey Alfonso edificó el primer santuario que llegaría a ser la actual catedral. Los milagros se sucedieron atrayendo a peregrinos de tierras lejanas y así se fue trazando el camino a Santiago. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África y dominaron a los cristianos. En estas circunstancias surgió la historia más popular sobre el santo. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano bajo las órdenes de Ramiro I de Asturias luchaba contra los musulmanes, comandados por Abderramán II en la zona del castillo del Clavijo al norte de España. De pronto, vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo y luchando en su favor. Esto alentó a los cristianos y pudieron expulsar a los musulmanes de aquel lugar. Después de aquella batalla, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la reconquista de España. Se dejó de representar con la túnica y manto característicos de los apóstoles para presentarlo como guerrero, montado a caballo, con clámide militar, espada, estandarte con la cruz de Santiago, y los moros vencidos a sus pies o bajo su caballo. A partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones, también se le vistió con los atributos de peregrino. Capa corta o esclavina, bordón, es decir, bastón de caminante, concha, sombrero de alas para el sol y calabaza para llevar agua. La estructura fundamental del santuario es medieval, de tipo románico y gótico, como se puede ver en estos dibujos y en el llamado Pórtico de la Gloria.
Posteriormente tuvo cambios importantes de tipo renacentista y barroco que modificaron su exterior y el altar principal. Detrás del altar mayor, en una pequeña capilla, los fieles pueden venerar las reliquias del apóstol que se conservan dentro de una urna de plata. El gigantesco incensario de la catedral es llamado en gallego botafumeiro. Se utiliza en la apertura y cierre de la Puerta Santa y otras solemnidades. Para balancearlo es necesario el trabajo en equipo de 6 u 8 hombres. Llega a alcanzar una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros. El Camino de Santiago tiene varias opciones, desde Roma, Francia, España o Portugal. El más conocido es el francés, que continúa por el norte de España. Cada peregrino elige cuántos kilómetros desea caminar. A todo lo largo hay indicaciones, posadas y servicios económicos para los peregrinos, muchos de los cuales dejan en el camino sus zapatos. La concha o vénera es utilizada por los peregrinos como distintivo. La fiesta del apóstol Santiago se celebra el 25 de julio y cuando coincide en domingo, entonces se celebra un año santo o un año jacobeo.
Queridos amigos, Salve María. El día de hoy les quiero compartir la historia de dos grandes santos que sabemos de su existencia, pero muy poco se conoce al respecto de su vida. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació de Santa María Virgen, mas ella era hija de dos grandes santos. ¿Conocen su nombre? Eran los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana. Infelizmente, los evangelios muy poco guardan al respecto de ellos, mas Dios quiso transmitir a sus santos a lo largo de los siglos, a través de visiones y revelaciones, varios hechos al respecto de la vida de estos dos grandes santos que hoy en día conocemos gracias a esta bondad divina. Eran realmente dos almas insignes, llenas de gracias de Dios muy especiales, y no podía ser diferente, pues tenían que ser aquellos que iban a custodiar a la madre del Mesías. ¿Quiénes eran ellos? San Joaquín era procedente de Belén. Era de estirpe noble, porque era descendiente de David. David tuvo un hijo con Betsabé que se llamaba Natán, y de él procedía San Joaquín. Cuando era muy pequeño, a sus 8 años de edad exactamente, él tuvo un sueño. Dios solía comunicarse en el Antiguo Testamento a través de sueños con sus profetas y con aquellos que eran elegidos más especialmente. Y San Joaquín, a sus 8 años de edad, soñó con una gran boda. Y en ese momento él entendió que él estaba llamado a ser el padre de una gran descendencia. Él quedó con esta promesa en su corazón, mas no la entendió completamente en ese momento. Era muy virtuoso, muy piadoso, tenía su corazón siempre vuelto hacia aquello que Dios quería decirle. Solía visitar el templo con mucha frecuencia y era muy amigo, por cierto, de un sacerdote que el nombre les sonará familiar, del sacerdote Simeón, que en la época era muy joven. Era muy joven, pero al mismo tiempo muy santo también. Y era el consejero de San Joaquín. Se hicieron muy amigos los dos, y en cierto momento, al llegar San Joaquín a la edad de los 25 años, llegaba el momento en que él debía casarse. Aconsejado entonces por el sacerdote Simeón, le presenta a una mujer también muy virtuosa, de nombre Ana. El profeta Simeón veía tanto en uno cuanto en otro una gran virtud, y veía que por ser ambos descendientes de David, de esta unión santa podía surgir la venida del Mesías. Por tanto, tenía muchísima esperanza en este matrimonio. Al casarse ambos, hacen esa promesa de fidelidad, y el profeta Simeón coloca sus esperanzas en esta nueva unión para que, siendo bendecida por Dios, viniera el Mesías tan esperado por las naciones. Comienza entonces la vida matrimonial de estos dos grandes santos, San Joaquín y Santa Ana, ambos con la esperanza, porque ellos también habían recibido una moción de la gracia en sus corazones, de que de esa unión vendría algo grande para el futuro. Mas pasan los meses, pasan los años, y este matrimonio es infructífero, no tienen descendencia. Viene entonces una gran perplejidad para ambos esposos, pues en esa época era tenido como un gran deseo el poder ser predecesor del Mesías, y por tanto el no tener descendencia era visto como una señal inclusive de maldición o de castigo de Dios por alguna falta que hubiesen cometido. Y así también lo veían sus parientes, pensando que San Joaquín o Santa Ana, por culpa de algún pecado que habían cometido, Dios les había castigado con el no poder tener hijos. Pasaron ellos en esta prueba durante 20 largos años, e incluso llegaron a ser despreciados por los mismos sacerdotes del templo. Un día, después de largas pruebas, San Joaquín va al templo a ofrecer por manos de uno de los sacerdotes su ofrecimiento, su ofrenda. Era un cordero y una tórtola. Mas, al presentarse delante del sacerdote, este desprecia a San Joaquín
diciéndole que por culpa de sus pecados Dios lo había despreciado, entonces que no aceptaba de ninguna manera esa ofrenda que él quería ofrecerle en ese momento. San Joaquín siente confirmado por labios de un ministro de Dios aquello que él tenía el presentimiento. Dios me está castigando, Dios me está rechazando. ¿Será culpa mía? Y si es culpa mía, Dios mío, perdóname. Ambos estaban cargando con una culpa que en realidad no tenían. Era más bien una prueba con la que Dios estaba preparando ya la venida de aquella que sería la madre del Mesías. Después de esta prueba, San Joaquín se dirige a Santa Ana y le explica que en medio de esta perplejidad él quisiera retirarse un poco a las montañas para hacer ayuno y penitencia y así implorar clemencia a Dios. Santa Ana está de acuerdo, entonces San Joaquín se retira por un tiempo y mientras el tiempo en que Santa Ana está sola, una de sus criadas le ofende a ella por el hecho de no poder tener hijos también, a semejanza de Sara, esposa de Abraham, que no podía tener descendencia y fue insultada por su esclava Agar. Así también Ana fue insultada y despreciada por una sirviente suya por el hecho de no poder tener hijos. Ambos, en medio de esta perplejidad, mandaron una carta al sacerdote Simeón pidiendo que rogase a Dios por ellos, pues sabían que al ser un alma justa podía obtener de Dios clemencia para los dos y que les diese la descendencia tan esperada. Mas el sacerdote ofrece las víctimas y ofrece sus oraciones y no obtiene de Dios ninguna respuesta. Vuelve San Joaquín al convivio con Santa Ana y todavía pasó un año más hasta que finalmente la voz de Dios se hizo sentir a San Joaquín y Santa Ana por medio de un ángel, el arcángel San Gabriel. San Gabriel se aparece a Santa Ana y le anuncia que de ella nacería una niña, a la cual el mismo San Gabriel daría varios títulos. Entre ellos decía que esta niña sería la aurora de la salvación. También le dijo que esa niña sería la puerta por donde entraría el Mesías. Anunció que sería el arca de la victoria de todo Israel y que también esa alma atraería a Dios hacia la tierra. ¡Qué bellos títulos! De esta manera, el arcángel San Gabriel anunciaba a Santa Ana que sería la madre del Mesías. Mas no se lo dijo tan claramente. Le anunció estos títulos, pero este último no se lo dijo con tanta exactitud. Mas la promesa estaba hecha. San Joaquín, por su lado, también fue advertido en sueños por el mismo arcángel de que concebiría a una niña, Santa Ana concebiría a una niña, y que debería ponerle por nombre María. Tanto el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el nombre de Nuestra Señora, María Santísima, fueron dados por el arcángel San Gabriel. Gran alegría para ambos esposos. Pasaron varios meses todavía hasta que finalmente se dio la Inmaculada Concepción de María Santísima. Dios habría preparado con sumo cuidado este momento, de tal manera que Él fue concediendo gracias muy especiales a San Joaquín y Santa Ana para que en el momento de la concepción ambos fuesen limpios de la concupiscencia del pecado original. De esta manera, la concepción de la Santísima Virgen fue limpia de toda inclinación y de toda mancha de pecado, y fue la más pura y la más virtuosa, como correspondía dignamente a la Madre del Mesías. ¿Cómo fue el nacimiento de María Santísima? Este detalle prometemos que se los vamos a contar. Estén atentos, no se lo pierdan. Mas aquí resumiremos diciendo que después de este grandioso momento que los cielos esperaban, el nacimiento de la Santísima Virgen, comenzó un relacionamiento íntimo, dulcísimo, entre San Joaquín, Santa Ana y aquella niña que era la escogida por Dios para ser la madre del Mesías, hija predilecta de Dios Padre, esposa fidelísima del Espíritu Santo.
¿Cómo habrá sido ese convivio? Los santos nos relatan que la Santísima Virgen, siendo bebé, era tan tierna, tan encantadora, tan llena de candura, llena de pureza, tan llena de gracia, que su misma madre, Santa Ana, tenía tanto respeto y hasta cierto recelo inclusive de cargarla en sus brazos, de tan delicada y tan radiante de gracia que la Santísima Virgen era. Los primeros momentos de la infancia de Nuestra Señora fueron tan acompañados por Santa Ana, como era natural, que ella misma le iba enseñando, por ejemplo, a tejer. Y esto, después la Santísima Virgen lo aplicó tejiendo aquellas túnicas inconsútiles que haría más adelante para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas no le habrá enseñado Santa Ana a su hija María Santísima? Cuentan que a la Santísima Virgen le encantaba el jardín. Entonces ella iba a trabajar, a ordenar las florecitas y a colocarlas con otros arbustos lindos para que formaran lindas combinaciones. Y mientras iba haciendo este trabajo, ella iba cantando con su dulce y melodiosa voz, que después de la de nuestro Señor Jesucristo, seguro que era la voz más linda que existió a lo largo de la historia. Y Santa Ana se quedaba encantada asistiendo a la Santísima Virgen en estos trabajos que hacía en el jardín. Al mismo tiempo, Santa Ana le iba relatando historias del Antiguo Testamento a María Santísima. Y ella, siendo niña, se quedaba encantada especialmente cuando escuchaba las historias de Judith, de Esther, la historia de Rebeca y de todas aquellas santas mujeres del Antiguo Testamento que eran prefiguras de esa gran santa que sería luego la madre del Mesías, que era ella misma. San Joaquín y Santa Ana habían hecho una promesa a Dios. Puesto que esta concepción fue milagrosa, ellos quisieron ofrecer el fruto de sus entrañas a Dios ya a una tierna edad y prometieron que a los 3 años de edad ofrecerían a la Santísima Virgen al servicio del templo. 3 años, Dios mío, era apenas una bebé, pero eso fue lo que ellos ofrecieron a Dios y fue confirmado más adelante por el arcángel San Gabriel, que en sueños apareció a San Joaquín para decirle, cumplidos los 3 años de la Santísima Virgen María, que había llegado ya el momento de ser entregada en el templo. Qué bello momento, qué duro momento para estos santos esposos. Amaban de una manera santísima a su hija y ella también los amaba a ellos, mas sabían que habían hecho esta promesa a Dios. Llegaba el momento de cumplirla. ¿Cómo se realizaría? La Santísima Virgen ardía en deseos de ofrecer su vida a Dios y de servirlo en el templo. Ellos a su vez tenían ese gran deseo de cumplir a Dios esta promesa. Evidentemente que ellos la cuidaron eximiamente para ofrecer esta entrega a Dios, que era su misma hija. Y ellos, San Joaquín y Santa Ana, bien pueden ser tomados como los patronos de aquellos que preparan a sus hijos para la vida religiosa, como patronos y modelos del desprendimiento para con los hijos y así entregarlos a Dios. Qué lindo ejemplo, qué lindo modelo, qué lindos patronos para aquellos padres de familia que fueron escogidos por Dios para hacer ese ofrecimiento de sus hijos, tal como se lo pidió a San Joaquín y Santa Ana. Fueron ellos entonces preparando todo lo necesario para su viaje desde Nazaret hasta el templo, que estaba más o menos a 3 días de viaje. La misma Santísima Virgen iba ayudando a doblar todas sus ropas para prepararse a este viaje y veía que ambos estaban con una cierta preocupación y con el dolor natural de tener que dejar a su hija, que era tan santa. Entonces la Santísima Virgen, aún pequeñita, quería consolarlos de alguna manera, demostrándoles la alegría que ella sentía de que finalmente se iba a poder entregar a Dios. Llega finalmente el tan esperado día en que la Santísima Virgen sería ofrecida a Dios, al servicio de Dios en el templo. La Santísima Virgen iba vestida, nos cuentan los videntes, con una linda túnica color lila y sobre su cabeza
llevaba un velo que apenas dejaba ver la punta de sus cabellos un tanto ondulados, color castaño claro. Ella iba caminando de la mano de Santa Ana y San Joaquín iba unos pasos adelante, llevando 2 tórtolas como ofrecimiento que harían a Dios, simbolizando que entregarían la libertad y la castidad. Llegan finalmente al templo y son recibidos con gran alegría por aquel sacerdote que era tan amigo de San Joaquín, que era el sacerdote Simeón. Y al ver que esta niña entraba en el templo con tal candura, con tal pureza, él vio allí que la promesa del Mesías podría ser cumplida. Su alegría fue inmensa. Entonces recibe a ambos esposos con la Santísima Virgen, hace el ofrecimiento. San Joaquín hace una bellísima oración a Dios y luego, dirigiéndose a la Santísima Virgen, la entrega a los cuidados de un sacerdote en específico que era también muy virtuoso y que tenía mucho aprecio por la familia. Este sacerdote, nos cuenta la historia, que se llamaba Juan. Dada la tiernísima edad con que la Santísima Virgen fue entregada al templo, hubo incluso un sacerdote que intentó disuadir a San Joaquín de entregar a una niña tan pequeña al servicio de Dios. Imaginen, un sacerdote. Infelizmente ya en esa época había dentro del templo una sección, un ala de sacerdotes que habían ya vuelto sus espaldas a Dios y que no estaban cumpliendo con aquello que Él quería. Y en ese momento estaba, podríamos decir, impidiendo una vocación. ¿Qué habría pasado si San Joaquín no hubiera sido fiel a la voz del ángel que le había pedido que a los 3 años entregara a la Santísima Virgen al templo? Ciertamente que los planos de Dios no se hubieran cumplido. Mas lo cierto es que San Joaquín, a pesar de eso, hizo este ofrecimiento y la Santísima Virgen, a partir de allí, pasó a vivir en el templo. Ambos santos fueron a recorrer las dependencias del templo para conocerlo, pues como buenos padres querían cerciorarse de que su hija estuviese muy bien cuidada. Pasaron 3 semanas todavía viviendo cerca de la ciudad santa y fueron a visitar a la Santísima Virgen diariamente. Terminado este periodo, ellos volvieron a su ciudad, en Nazaret, y allí comenzaron a hacer ciertos viajes un poco más esporádicos, mas hacían viajes para visitar a la Santísima Virgen, para platicar con ella, para impregnarse de esta santidad que de su alma exhalaba. Pasan varios años y, más o menos, cuando la Santísima Virgen cumple 12 años de edad, sus padres ya iban con menos frecuencia a verla, puesto que su salud no se los permitía. Llegó el momento en que San Joaquín siente que sus fuerzas le van faltando. Decide entonces hacer un viaje al templo para tener una última conversación con su hija. Llega entonces y mientras la llaman, San Joaquín hace una oración a Dios porque sabe que ese puede ser el último encuentro que tiene con María Santísima, a quien tanto había cuidado y tanto había querido. San Joaquín le dice que siente que en cualquier momento Dios lo va a llamar y que quería prepararla para ello, que quería de ella una fidelidad altísima. Y la Santísima Virgen también se encanta al ver la santidad de su Padre y al ver la bondad que su Padre le transmitía. Ella más adelante diría que había entendido lo que era la paternidad de Dios a través de su Padre San Joaquín. Qué bello ejemplo para los padres de hoy en día, ser ejemplos de la bondad de Dios para con sus hijos, así como San Joaquín lo fue para María Santísima. Terminada esta conversación, San Joaquín vuelve entonces a su ciudad en Nazaret. Llega un momento en que la salud de San Joaquín se agrava y pide que le avisen a la Santísima Virgen. María Santísima viaja entonces a Nazaret para asistir a su padre en los últimos momentos y, viendo a su padre ya postrado en cama y en sus últimos instantes de vida, la Santísima Virgen se acerca de su lecho, comienza a acariciar dulcemente la frente de su padre, dándole varios besos y con lágrimas en sus ojos comienza a consolarlo y animarlo con la idea de la grandeza y de la belleza del cielo que le estaba esperando. La Santísima Virgen, con este afecto filial, eleva una oración a Dios
por el alma de su padre. Y en ese momento, San Joaquín parte de esta vida y entra a la vida eterna. Al poco tiempo, su madre, Santa Ana, también comienza a sentir ciertos quebrantos de salud. Santa Ana recibe la revelación en un sueño de que su encuentro con Dios también está próximo y decide viajar hasta el templo para tener una última conversación con su hija. Este fue un encuentro lindísimo. Nos narran los santos, los videntes, que ambas, María Santísima y Santa Ana, se encontraron en uno de los jardines del templo. Y al encontrarse, fueron a sentarse a una banca que allí se encontraba, y Santa Ana toma de ambas manos a la Santísima Virgen y le comienza a preparar para el momento de su muerte, explicándole que había recibido un sueño de Dios en el cual le había revelado que su muerte estaba próxima y que ella debía prepararse también para eso. La Santísima Virgen escucha con emoción aquellas palabras de su madre y comienza a recordar también la santidad de San Joaquín, que tanto la había sustentado a ella en la práctica de la virtud. La Santísima Virgen en ese momento abre su corazón a Santa Ana y le deja transparecer toda la preocupación que ella tenía, porque veía la decadencia que había en el pueblo de Israel en esa época y la necesidad que veía de la venida del Mesías. Santa Ana entonces en ese momento le hace una profecía a la Santísima Virgen y le dice que ella iba ahora a quedar sola, puesto que ya no tenía a su padre y a su madre para cuidarla. Ella era niña todavía. Mas le hace la promesa, revelada por Dios, de que Dios mismo enviaría a un varón justo que iba a custodiar a la Santísima Virgen a lo largo de esos años de ausencia de San Joaquín y de Santa Ana. Con estas palabras, Santa Ana ya profetizaba la llegada de este varón justo que todos conocemos, al grandioso y glorioso San José. La Santísima Virgen escucha con emoción estas palabras y agradece a su madre por ese gesto de tanta bienquerencia, de tanto cariño, de haber llegado a visitarla para querer preparar su alma para la partida, para su encuentro con Dios. Terminado este encuentro, la Santísima Virgen se pone de rodillas para pedirle la bendición a su madre, y ésta, a su vez, le da un beso en la frente virginal de la Santísima Virgen, y con un abrazo y conteniendo ambas las lágrimas, se despiden. Sería este su último encuentro. Santa Ana vuelve entonces a su ciudad en Nazaret y, pasados algunos días, siente que su salud se agrava. Pide que avisen a la Santísima Virgen, y ella apenas tiene noticia, va tan pronto como puede para asistir a su madre en los últimos momentos. Mas esto ya no le fue concedido a la Santísima Virgen. Cuando ella llegó, su madre ya había partido, y ella, entre sollozos, acariciaba la frente de su madre y la besaba, elevando oraciones a Dios y agradeciendo por tanto y tanto que le había enseñado a amarlo desde niña. De esta manera, estos dos grandes santos formaron, tallaron, cuidaron, protegieron a aquella gran santa, la única digna de contener en su seno al Creador del universo y que sería más adelante la reina de todo el universo. San Joaquín y Santa Ana, grandes modelos de los educadores, de los padres que deben formar a sus hijos, de los padres cuyos hijos son llamados por Dios a una vocación religiosa. Qué bellos ejemplos tenemos en estos dos grandes santos. Pues pidamos entonces su intercesión por nuestra salvación, por nuestra santificación, y pidamos su intercesión para que, al igual que ellos cuidaron de la santidad de la Santísima Virgen María, así también nos cuiden a nosotros y nos enseñen a llegar un día a la Jerusalén celeste que ellos conquistaron con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto esmero, y
que así gocemos de su presencia eternamente. San Joaquín y Santa Ana, rogad por nosotros.
Hermanos queridos, nos disponemos a entrar en oración. No sin antes pedir por nuestros hermanos que necesitan salud, por nuestros hermanos que necesitan justicia y por nuestros hermanos que necesitan paz en sus vidas. Oración de sanación. En el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor de la estrella que anunció que la gloria descendería a la Madre Tierra y encarnaría al Hijo del Padre. En el amor de la creación que libera de toda duda sobre la increíble majestuosidad del arquitecto divino. En el nombre del amor puro, encarnado por el sol y la luna. En el nombre del amor de la palabra, que hace crecer el verbo, que hace reproducir las cosas con la luz y la conciencia propia. En el amor de la verdad, esperanza y maravilla, guía en el Santo Espíritu. Yo te pido, Arcángel Anael, majestuoso príncipe, que eleves, palabra a palabra, la transmutación que en ti se encarna. En tu radiante luz operes, acciones y actúes todo lo necesario en aquellos hermanos que están en nuestro corazón, para que el verdadero amor, venciendo todo trabajo de maldad, oscuridad e influencias negativas, se manifieste, porque la palabra viva de Dios es fuerza, poder, resurrección y vida. Amén. Queridos hermanos, la hora del programa ha finalizado y nos encontramos el próximo jueves, el último mes de julio. Entramos a nuestro mes de agosto, que para recordar es en honor al emperador romano Octavio Augustus. Buenas noches.